Pero mi presentación va a ceñirse entonces básicamente a temas técnicos, a tratar de presentarles desde un sector importante de la economía como el sector bancario y financiero, cómo estamos previendo los próximos 6 meses y los próximos 2 años, quizás alargarnos un poquito más, y también cómo vemos la perspectiva de lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años. Porque lo que pasó en del año 2014 hasta el año 2019 en curso es lo que va a dictar lo que va a suceder durante este año y los próximos al menos 5 años o 10 años en el Ecuador. Y es un poco lo que queremos ir revisando. Entonces, por mi lado no tengo ningún problema si es que alguien quiere hacer alguna pregunta mientras estoy haciendo la exposición. Mi exposición tiene 3 partes y quizás abro una pequeña ronda de preguntas después de cada una de ellas. En la primera parte vamos a hacer un análisis más sobre el tema macroeconómico, ¿sí? Ver algunos indicadores y ver si es que esas proyecciones que se están entregando de algunos organismos internacionales, del Banco Central, etcétera, son compatibles con lo que nosotros vemos en la economía. El segundo elemento y la segunda parte de la charla va a tratar de un tema que se habla poco en el país, pero que en la Asociación de Bancos nos preocupa y le analizamos, que es el tema del desequilibrio monetario, ¿ya? Entonces, el primero es el tema macroeconómico, el segundo en tema monetario, y vamos a tratar de exponerlo con toda la técnica posible, ¿sí? Dejando claro cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta. Y este segundo elemento, el tema monetario, en realidad va a definir qué es lo que va a pasar con temas relacionados con el financiamiento, con el crecimiento económico, con el crédito, con la liquidez en el país y con un potencial acuerdo del FMI, que lo podemos conversar, y qué es lo que debería tener ese potencial acuerdo del punto de vista de reequilibrar o rebalancear las cuentas en el sector monetario. Y el tercer elemento, fíjense ustedes que vamos por partes, lo macro, lo monetario, y llegamos después al tema bancario y financiero, ¿sí? Y lo voy obviamente a abordar en la segunda parte, con algunas gráficas que ustedes van a ver que son gráficas bastante entretenidas, que nos permiten entender cómo está el ciclo económico y bancario frente al tema de la economía, es decir, cómo se mueven los ciclos macroeconómicos y cómo esto impacta de ida y vuelta al ciclo en la banca. Entonces, eso es lo que les voy a presentar el día de hoy. Les pido disculpas por la presentación y demás, más bien vale la pena que yo me quede sentado, así que iré manejando desde este iPad un poco la presentación y trataré de hacerla también lo más dinámica posible. Después del almuerzo siempre eso cae bien, ¿no es cierto? Entonces, con todo gusto las preguntas después de cada sección. Solo para que ustedes tengan presente, pueden encontrar toda la información nuestra en nuestra página web asobanca.org.es. Todas las publicaciones macroeconómicas, bancarias, de cooperativas, a las cuales también les seguimos mucho. Ahora por tiempo no les voy a presentar data de cooperativas, pero si es que les interesa y con todo gusto podemos venir de la asociación a presentarles solamente una comparación entre el sector bancario y el sector cooperativo, que tenemos unas muy buenas publicaciones sobre eso. Y después, esta página que está aquí, ustedes la pueden encontrar así, datalab.asobanca.org.es o simplemente datalab asobanca en Google. Esta es la página que contiene toda la información de los balances de los bancos, de información pública del Banco Central, de los bancos a nivel latinoamericano, y está muy bien presentada y muy sencilla, de forma que ustedes pueden utilizarla si es que requieren más información, más precisa y demás. Toda la información es gratuita. Lo que nos gusta en la asociación es ponerla a disposición de todas las personas para que la puedan utilizar. Y un tema que me olvidé acá, si quieren seguirme en redes sociales, con todo gusto en Twitter y demás para intercambiar. De hecho, algunas de las informaciones que les voy a presentar ahora están colgadas en las últimas semanas en la página Twitter nuestra o de Asobanca, que en Twitter es Asobancos, ¿sí? Nos pueden buscar ahí. Resumen de lo que voy a hablar en los próximos 45 minutos. Esto es lo que tenemos. Una economía que crece lento, y esta va a ser la dinámica y la tendencia durante los próximos 3 años, ¿sí? Con más claridad próximos 2 años, después ya veremos qué pasa, pero que ojalá, y hago énfasis en ojalá en forma más ordenada y sostenible. Porque en realidad lo que hemos tenido en los últimos años, ¿sí? No ha sido un crecimiento ordenado, ha sido un crecimiento fuerte, pero no ha sido un crecimiento sostenible. Y la forma en la que hemos crecido ha determinado
qué es lo que está pasando con el déficit fiscal, con el crecimiento económico, con el crecimiento empresarial incluso. Y claro, muchas empresas sintieron que durante cierta época había mucho crecimiento de ventas, pero ese crecimiento no estaba tampoco apalancado en un cambio real, digamos, en términos de productividad, de competitividad y demás, y es un tema que tenemos que irlo abordando. Entonces esperaríamos que en el futuro sea más ordenada y sostenible, y creemos que hay unos elementos que son importantes destacar ahí. Efectivamente se ve alguna proyección interesante que la vamos a mostrar en la parte positiva, pero en lo preocupante es una economía que definitivamente arrastra problemas estructurales, y problemas estructurales que no siempre son visibles en las cifras normales, y ya vamos a ver algunas cifras que nos demuestran más bien que hay crecimiento, se están expandiendo algunos sectores en términos de ventas, pero atrás de ese crecimiento de ciertos sectores, de ciertas variables, hay algunos elementos que los quiero ir comentando. Vamos entonces a ver en uno de estos gráficos, de estos mapas que nos gusta tener, que le llamamos nosotros en la asociación, que le llamamos el mapa de calor económico de Asobanca, ¿sí? No espero que puedan leer las letras, ya les voy a explicar lo que significa, pero sí ven los colores, ¿no es cierto? Los colores son los importantes en este tema, no tanto las cifras. Pero básicamente, antes de ver los colores, lo que tenemos en este primer cuadrante de acá, ¿sí? En este de aquí, tenemos el tema de volumen de crédito, crecimiento de depósitos, etcétera y demás. Todo el tema bancario que lo voy a abordar en la tercera sección, pero ahí están esa data que está ahí. En el segundo cuadrante tenemos todo el tema de finanzas públicas, es decir, el tema del IVA, del gasto corriente, del gasto capital, ingresos petroleros, etcétera y demás. En el tercer cuadrante tenemos el tema del sector externo de la economía ecuatoriana, exportaciones, importaciones, petroleras, no petroleras y demás. Y en el cuarto tenemos lo que llamamos nosotros el sector real, la producción, ¿no es cierto? Entonces vemos producción de vehículos, venta de vehículos comerciales, el tema del petróleo, etcétera y demás, ¿ya? Entonces tenemos estos cuatro cuadrantes, y lo que quiero enfocarme es justamente primero en el periodo del 2014, ¿ya? Ustedes, como ven, siempre que tenemos unos periodos de crecimiento de todas las variables, estamos en la zona verde del gráfico, ¿no es cierto? Y efectivamente, como todos sabemos, hasta el 2014 la economía iba bien, la política, digamos, ¿no es cierto?, en ese momento también iba de cierta forma boyante, ¿no?, acompañada del crecimiento económico que teníamos. Y para finales del 2014 comienza a cambiar y se da un shock económico a nivel internacional que nos afecta en una forma tremendamente desmedida en el Ecuador. Y ese shock se da primero por una caída del precio del petróleo, ¿sí?, que cae el precio del petróleo de alrededor de $100 que estuvo en algún momento a un promedio de $50, y en algún momento el precio del petróleo en 2014 estuvo en $20 incluso el precio del barril WTI. Entonces eso efectivamente impacta, y por dónde le entra el shock económico al Ecuador, le entra, fíjense ustedes, por esta zona de aquí que se llama ingresos petroleros, y es por aquí donde le entra el impacto inicial al Ecuador, que se ve inicialmente en el año 2014, pero que se ve con su mayor fuerza obviamente durante el año 2015 en términos de ingresos petroleros. Entonces, el primer elemento, efectivamente, ¿se podía haber hecho algunas cosas? Sí, se podía haber hecho algunas cosas, fondos petroleros, un seguro petrolero, una serie de cosas, pero esta caída es muy fuerte y obviamente impacta directamente a los ingresos del fisco en este caso, a los ingresos petroleros y demás. Y el segundo elemento tiene que ver con exportaciones, porque lo que pasó también es un shock que lo que hace es que se aprecie el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y entonces esta apreciación del tipo de cambio lo que hace es que sea más complicado exportar y más barato importar para el Ecuador. Y esto obviamente también se ve desde el punto de vista de las exportaciones en el Ecuador, que es toda esta zona que está acá. Las exportaciones petroleras, que tienen su propia dinámica, pero también las exportaciones no petroleras por este lado de aquí. Y esos elementos obviamente se comienzan a ver en el 2015 y en el 2016. Dos elementos obviamente entonces que complican la situación. Pero claro, uno va a ver algunas cifras de cómo le afectó esto al Ecuador, y me voy a pasar a otro gráfico, después regreso a este, porque quiero comparar simplemente lo que pasó en el Ecuador entre el año 2015, ¿no? Esto es un crecimiento económico trimestral del Ecuador, comparado con lo que pasó en el Ecuador y en el mundo en el año 2009. Fíjense ustedes, año 2009, para todos los que siguen un poco lo que ha pasado en el mundo, fue la segunda crisis más grande que ha tenido el mundo después de la Gran Depresión de los años 30. Y esa fue la que, ¿no es cierto?, echó abajo el sistema bancario mundial, ¿no es cierto?, financiero, incluso varios sectores de la economía real, y empresas como General Motors y AIG, y etcétera, una serie de empresas entraron en problemas. Sin embargo, fíjense ustedes que en el año 2015
la economía ecuatoriana cae 5 trimestres consecutivos, ¿no es cierto?, y tiene un decrecimiento de 5 trimestres consecutivos, mientras que en el año 2008, 2009, en ese momento de la crisis mundial más fuerte, el Ecuador solamente cayó en 2 trimestres consecutivos. La hipótesis que hay que tratar de entender es, bueno, ¿qué pasó? La pregunta que hay que tratar de hacer es, ¿qué pasó en esa época que hizo que la crisis mundial nos pegue menos que la crisis que se dio en el Ecuador en el año 2015-2016, que claramente no era una crisis mundial, sino más bien un shock? Ese shock nos pegó desde el punto de vista de una recesión, y esa recesión se convirtió después en una crisis económica cuando todos los indicadores fueron cayendo. Y básicamente la diferencia entre uno y otro es los mecanismos que teníamos para amortiguar la crisis en el 2008-2009 frente a los mecanismos que teníamos en esta época en el año 2014-2015. Lo vamos a ver en cifras, pero para anticiparles hacia dónde caminamos, en el año 2008, justamente en septiembre de 2008, cuando se da el inicio de la crisis financiera, la crisis subprime en los Estados Unidos y comienza a golpear al mundo, la cantidad de reservas internacionales que teníamos en el Ecuador representaban el 11% del PIB. Era una cantidad suficiente para poder hacer frente si es que había un problema. Era un colchón de liquidez en el Banco Central que nos permitía justamente hacer política contracíclica si es que nos venía justamente una época de vacas flacas. ¿Qué pasó en el año 2014? La cantidad de reservas que teníamos en ese momento para hacer frente a ese shock económico en realidad eran del 3,5%. Entonces, evidentemente teníamos prácticamente un tercio, ¿no es cierto?, de lo que teníamos en el año 2008-2009, y eso hizo que el shock nos llegue de frente y no haya mecanismos de ajuste, y hubo que comenzar a tomar una serie de otras medidas que eran mucho más complicadas. Entonces, fíjense ustedes, regresando a este gráfico, tenemos toda esta época del año 2016 en la cual efectivamente todas las variables de la economía, o prácticamente todas las variables de la economía, estaban en rojo. Eso es, queridos amigos, desde cualquier lectura, una crisis económica, ¿no? Cuando se te cae el empleo, se caen las exportaciones, se caen las importaciones, se cae el ingreso del Estado, se caen las ventas de las empresas y demás, no tienes más que llamarle que una crisis económica, que rápidamente en el año 2017 se convierte, más bien, vi ustedes que en el 2017 ya comenzamos a tener una cantidad de zonas más bien verdes, que le llamamos justamente una especie de primavera de crecimiento económico. No demasiado fuerte, pero sí hubo un crecimiento interesante, que ya vamos a explicar por qué se da. Y después, en el año 2018, comenzamos a ver que no hay una crisis económica, no hay un shock económico como el del año 2015, pero las variables comienzan a perder algo de fuerza, ¿sí? Y comenzamos a tener algunos elementos que nos preocupan, por ejemplo, claramente el tema de ingresos petroleros, ¿no es cierto?, que se ve aquí del lado de la producción de petróleo. Realmente tenemos una producción de petróleo que está cayendo y eso es un problema. Y segundo, con la caída de precios del petróleo que tuvimos el año pasado, obviamente eso comienza a generar problemas en los ingresos petroleros y otras variables que comienzan a ponerse en amarillo, digamos, por aquí, por allá, etcétera. El crédito en ciertos temas, ¿no es cierto?, sobre todo, el volumen de depósitos a plazo en cierto momento preocupó, ahora no tanto, y un tema que lo vamos a ver. Todo este gráfico resume justamente eso, una economía que ha venido creciendo a tasas importantes en casi todos los sectores, con una cierta recuperación, pero una recuperación que no es tan fuerte como lo esperábamos. Me regreso a este gráfico de acá, déjenme le borro todas estas marcas que le hice. Y entonces este gráfico nos permite ir viendo trimestralmente cómo crece la economía o decrece la economía. Y ahora ya podemos más o menos comenzar a ver qué forma tiene el ciclo económico que nos espera en los próximos meses. Después de haber tenido un crecimiento económico muy fuerte durante el año 2010 hasta el año 2014, este crecimiento económico fue bajando, entramos en la recesión y crisis económica, tuvimos esta especie de primavera de crecimiento, ¿no es cierto?, de la mayoría de variables en la economía ecuatoriana, acompañada por un crecimiento muy fuerte del crédito, y de ahí en adelante vamos a volver a ver una desaceleración que nos va a llevar a niveles posiblemente durante los próximos trimestres de crecimiento cercanos al 1%. Y ese es el nivel que vamos a mantener durante los próximos, al menos creemos nosotros, en promedio durante los próximos 2 años, niveles de crecimiento del PIB que no van a repetir de ninguna forma estos crecimientos exuberantes que tuvimos en el año 2010-2011, porque las condiciones de liquidez de la economía ya no son las mismas y porque este crecimiento fue apalancado por 2 elementos, la deuda externa y la deuda interna.
y las dos deudas ya son imposibles de mantenerlas al límite como se mantuvo en ese momento, y obviamente también con déficits fiscales que eran difíciles de mantener en ese momento y que hay que irlos corrigiendo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en términos de crecimiento trimestral? Que en algún momento, dado el ajuste que hay que hacer, en algún momento, quizás hacia finales del año 2019, principios del año 2020, cuando vengan los ajustes un poco más fuertes, posiblemente en algunos momentos tengamos algunos trimestres en los cuales tengamos que tener un decrecimiento trimestral de la economía. ¿Cómo se ve esto comparado con América Latina? ¿No? Si lo vemos comparado con América Latina, datos del FMI en este caso, estas estimaciones son de octubre del año 2018, salvo de la de enero, que ya fue actualizada, perdón, la de Estados Unidos, que ya fue actualizada en enero por parte del FMI. El resto estaremos viendo una actualización posiblemente en los próximos meses, creemos nosotros, quizás en un mes más por ahí. Las economías que más crecen, claramente, ¿no es cierto?, el gráfico se lo ve, el caso de Panamá, Bolivia. Podemos hablar un poquito sobre el tema de Bolivia, de por qué crece, si que tienen esa pregunta, y podemos hablar sobre ese tema. Perú, Colombia, digamos, en este grupo de los que crecen mucho. Entonces, en realidad vemos un grupo que es todo este de acá, en el cual tenemos estos países, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia, Chile, que son ese grupo que crece fuerte, y otro grupo en el cual tienen un crecimiento medio, ¿no? más a nivel de crecimiento poblacional, es decir, en términos reales no crecen mucho, pero tenemos dos países claramente que están en la retaguardia de América Latina, que son Ecuador y Argentina. Según el FMI, este año estaremos creciendo en 0,7%, creemos que efectivamente por ahí va a estar el crecimiento, un 0,6, 0,8, ¿no es cierto? Hay algunos organismos y bancos de inversión que nos ponen incluso con negativo, pero creemos nosotros que ese no va a ser el caso. Y el caso sorprendente de Argentina, ¿no? Porque uno no esperaba que Argentina tenga ese decrecimiento tan fuerte, e incluso posiblemente el FMI le esté revisando la cifra de crecimiento económico, poniéndole posiblemente un poco menos de este menos 1,6% que se anticipaba. En cifras oficiales, según estimaciones que hemos escuchado de algunos delegados del Banco Central, el crecimiento esperado para este año por parte del Banco Central todavía está por alrededor del 2,4%. Y esa es la cifra todavía oficial. Esa cifra no es para nada comparable con el 0,7% que proyecta la mayoría de instituciones a nivel internacional y con la cual nosotros en el sistema bancario estamos manejando el crecimiento de la economía. Creemos que va a estar mucho más cercano al 0,6, 0,7, mejor de los casos 1%, pero de ninguna forma vemos que los fundamentales de la economía, de la liquidez, etcétera, nos den para un 2,4%. Eso no va a suceder y el Banco Central esperamos que realmente revise sus proyecciones de crecimiento lo más rápido posible, porque por ahí no va el tema. Ahora, este crecimiento del Ecuador inferior a 1%, podría ser peor, sí, efectivamente podría ser peor si es que se da los vaticinios, digamos, de Bank of America, por ejemplo, que nos pone que puede ser negativo, pero eso significa que puede traer incluso algunas complicaciones políticas, ¿no? Porque evidentemente tener un crecimiento por abajo del crecimiento poblacional significa que la conflictividad social, política y demás va a llevar a una serie de presiones durante los 2 próximos años que van a tener que ser administradas con mucho cuidado por parte del gobierno actual y los gobiernos seccionales, que son a quienes ustedes representan. Eso lo vemos que va a seguirse dando. Por el lado de sectores productivos, y después hago una pausa por si acaso quieren conversar un poquito más sobre eso, y después les cuento un poco en la pausa sobre el tema de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los sectores productivos se están haciendo más eficientes, están recortando gastos, están tratando de recortar incluso costos, y algunos de los costos tienen que ver con el personal, ya lo vamos a ver. Pero eso tiene un costo, digamos, político y social. Esta eficiencia tiene un costo político y social. La mayoría están vendiendo un poco más, muy poco, pero un poquito más, están tratando de deshacerse de stocks, están tratando de vender lo que puedan, pero con menores contrataciones de personal. Y eso es lo que estamos comenzando a ver en varios sectores agregados de la economía. En la construcción la situación es un poco diferente y ya la vamos a ver. Entonces aquí nos estamos basando en encuestas de opinión del Banco Central, que lo que hace es entrevistar a diferentes empresas para saber qué es lo que están haciendo esas empresas. En dos temas que los vamos a revisar muy rápido. La variación de personal ocupado, si están contratando más o menos gente, y la variación del volumen de la producción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sector industrial de la economía, ¿sí? ¿Qué pasa con la variación de personal ocupado? Fíjense que las variaciones son estacionales y casi cercanas al 0, 0,1, en el mejor de los casos 0,2, 0,3%. Y una variación de producción que también es estacional, en ciertos momentos decrece y demás, entonces la industria todavía no logra despegar en forma adecuada.
En el sector comercial, fíjense el crecimiento de personal ocupado, muy pequeño, ¿no es cierto? El 0,01, ¿no? Entonces realmente no hay un aumento de personal ocupado. Las ventas sí están creciendo un poquito más, ¿no? Hay algo de movimiento en el sector comercial, pero no así en la parte de personal ocupado. Entonces otra vez eficiencia, pero claramente con un costo social que se ve después reflejado en el tema del empleo. En el sector de servicios, decrecimientos importantes del personal ocupado, ¿no es cierto? Menos 0,1, menos 0,9 en mayo del año pasado, etcétera, y unos crecimientos también bastante bajitos, pero con algo de crecimiento en las ventas, otra vez eficiencia, pero con menor contratación de personal, que es lo lógico, digamos, que tienen que hacer las empresas para aguantar y no quebrar, pero se afecta obviamente el empleo. Y el más preocupante es el tema de la construcción, porque fíjense ustedes que tenemos caídas constantes del personal ocupado y por el otro lado un volumen de la construcción que salvo en ciertos periodos muy puntuales tenemos volúmenes de caída de la construcción. Y mientras no se recupere la construcción, que es el sector más encadenado de la economía, que más empleo genera, ¿no es cierto? Y más empleo formal genera cuando saca a la gente de la informalidad, pues no vamos a tener una recuperación económica fuerte y eso es lo que estamos anticipando. ¿Cómo se ve todo esto de aquí en un tema que es tremendamente complicado, el tema de la tasa de empleo adecuado pleno? Tuvimos nuestra tasa más alta justo antes del shock económico del año 2014, tuvimos un empleo de alrededor del 49,3% y de ahí en adelante nos vino toda la recesión económica, ¿no? Y no hemos logrado recuperar en forma suficiente y según la última publicación del INEC tenemos 40,6% de empleo pleno, lo cual obviamente no es suficiente y sigue generando una serie de conflictividades y el tema es que con lo que vemos en la economía y con el ajuste que todavía falta hacer, no vemos que vaya a haber un crecimiento demasiado fuerte de esta variable que obviamente es tremendamente importante. ¿Dónde se están viendo algunos ajustes? El gran ajuste, y aquí vamos a comparar rápidamente en esta tablita dos variables, simplemente quiero mostrarles enero-octubre 2017 comparado con enero-octubre 2018. En estas dos variables, el gasto corriente, que fíjense ustedes que ha tenido un aumento del 11%, y el gasto de capital que ha tenido un decrecimiento de casi el 20%. Y uno dice, bueno, entonces el gasto de inversión se está reduciendo, sí, efectivamente hay menos inversiones, hay menos infraestructura, hay menos de una serie de cosas, que también tenía que llegar a un nivel mayor, ¿no es cierto?, de reducción, pero eso afecta directamente a la economía, pero sobre todo en este tema del crecimiento del gasto corriente, ¿no?, salarios, transferencias y demás, no hemos visto una reducción y esto claramente va a ser uno de los temas que si es que se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario va a pedir mayor reducción y mayor eficiencia, sobre todo del gasto en este tema del gasto corriente, porque efectivamente todavía hay mucho por trabajar ahí de por medio. En algunas variables que vemos, fíjense ustedes entonces, se fijan esta parte de aquí, esta es variación con respecto al año pasado, año 2017, con respecto al año 2018, esto ya es de enero-diciembre, enero-diciembre. Todas las variables están en verde, para comenzar, lo cual es una buena noticia. Pero todas las variables están en verde porque el nivel del año 2017 era muy bajo, con lo cual el crecimiento de ventas y de ingresos y demás que tuvimos en 2018 se ve superado, ¿no es cierto?, en términos de tasa interanual de crecimiento, pero en casi todas las variables vemos que ya hemos llegado al límite de crecimiento y ahora estamos comenzando a decrecer. Esto se va a ver muy claramente en el segmento de crédito bancario y en el segmento de depósitos en la banca, en la cual ya llegamos a nuestro límite, ya llegamos a un tope y de ahí en adelante vamos a comenzar a tener un menor dinamismo en las tasas de crecimiento. Entonces, si bien claramente no tenemos una crisis económica, no tenemos claramente una recesión económica, los subyacentes de la economía nos hacen pensar que estamos rápidamente perdiendo fuerza en esta especie de primavera, ¿no es cierto?, del crecimiento, del crédito que tuvimos durante el año 2017 y parte del año 2018. Eso no se va a repetir durante el año 2019 y esos son los temas que estamos revisando. Y aquí paso al siguiente elemento, el tema monetario, pero antes, si es que tienen alguna pregunta, si no les comento sobre el tema Bolivia. Sí, señor. ¿Alguna pregunta cortita para poder seguir avanzando, si le parece? Gracias. Así es, sí. Buenos. Mire, todos los indicadores que gira alrededor de lo económico. Y usted también conoce de que todos los que trabajamos, producimos, acudimos a los bancos a poner nuestros
nosotros ponemos el dinero, el interés que los bancos nos pagan, creo que es el 3% anual, y nos prestan ese mismo dinero que llega hasta 25%. Ustedes mismos lo clasifican de acuerdo al riesgo que le dan a ese préstamo, Sí. que sea con intereses variables, que van hasta esa cantidad. Desde el 6% hasta el 22% y en algunos otros hasta ahí. Sí. 10.000 millones de dólares en crédito de empresas. Claro. Pero tengo las cifras bancarias que las vemos después, pero sigue con su... En cuestión de las recetas, Sí. recetas monetarias. Lo que yo no veo claro es en qué momento contribuyen los bancos hacia las crisis o bonanzas que existe o que tiene la banca en sus rendimientos contables. ¿En qué momento bajan los impuestos, los intereses a los créditos? Cuando muchas veces los bancos dicen que tienen tanto dinero depositado que no saben qué hacer con ese dinero. Y ni aún ahí bajan los intereses a los créditos que la gente puede pedir para sus emprendimientos, para sus negocios, para salir adelante. Usted quisiera oír soluciones de parte de que contribuya el banco a esto, y que si también tenga una medida a sus utilidades, porque en ningún tiempo que usted haya analizado, como usted dice, de crisis, donde habían pozos que hacia la baja, acá la economía creció, en ningún momento la banca dijo, bueno, participemos aquí, pues bajemos los intereses y demos más crédito a los emprendedores o a la gente que quiere trabajar. Eso quisiera que por favor, quisiera que ustedes lo comprendan y que también se unan a las crisis que tiene el país. Porque no es solamente de quitar trabajo a gente y engrosar la desocupación o el informalismo como solución de la banca. Eso, por favor, tiene que también contribuir. No, esa no es la solución de la banca, pero veámoslo. Pero déjenme terminar la idea. Porque todo el dinero lo tienen ustedes. Ustedes controlan todos los índices de medida económicos. Ustedes controlan eso. Y ustedes saben todo ahí anotado, como tiene como presidente que fue de la banca. Lo sabe, lo conoce. Entonces ya es hora, por favor, que sea también un poquito generosos con los dueños reales del dinero que depositamos todos los días y que realmente nos causa dolor cuando uno tiene unos $5.000 y apenas han depositado $5 y al ratito ya hay otro débito y se lo llevaron todo. Por favor, tengan un poquito también no sé la palabra decirle, y no quiero ser grosero tampoco, ni tampoco estoy en contra de su negocio, los felicito, es muy bueno, pero por favor tiene que humanizarse ese negocio. Gracias por su comentario. Muchas gracias por No, con todo gusto. Estamos aquí para revisar. Si les parece, permítame responder la pregunta del señor y avanzamos con más preguntas. ¿Perdón? Jorge Márquez, qué gusto. Vamos a ver, pasémonos a la parte de la banca para poder responder ese tema con cifras y revisar y demás, porque estábamos viendo el tema monetario, fiscal y demás. Vamos de ese tema que es el que nos ocupa en su pregunta. Quisiera utilizar, porque usted menciona el tema de cómo la banca se mueve con los ciclos, cuando la economía se cae, qué le pasa a la banca, si es que la banca se cae con la economía o no, y si es que siente, digamos, los efectos de una crisis económica como lo siente todo el mundo. Efectivamente, ese es el caso, y lo vamos a demostrar con lo que nosotros llamamos en este caso la matriz de ciclo bancario, que nos va a permitir ir viendo cómo se mueve el sistema bancario cuando hay una recesión económica, una crisis y demás, y cuál es el rol de la banca, que efectivamente en muchas ocasiones no es comprendido
de evitar que haya un mayor problema y que se vayan a perder los ahorros de todos nosotros, de ustedes, nuestros y demás, de la forma en lo que sucedió, por ejemplo, en la crisis del año 99 o la crisis de los Estados Unidos y mundial en el año 2008-2009. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Y les pido que me sigan en esto, porque lo que vamos a ver es una visión de cómo la banca ha transitado por diferentes ciclos económicos, y creo que ahí vamos a tener algunos elementos para poder conversar sobre su pregunta y responderlas, y efectivamente después vamos a ver el tema del crédito, a dónde va el crédito de la banca y demás, todo eso. Vamos a poner en este gráfico simplemente dos ejes. El eje vertical, que tenemos el tema del crecimiento interanual del crédito, cuánto crece el crédito de la banca, y el eje horizontal, que es cuánto crecen los depósitos de la banca, ¿ya? Obviamente esto lo podemos dividir en 4 cuadrantes, y está dividido en 4 cuadrantes. El cuadrante número 1, ¿sí?, es donde todos queremos estar. La mayor cantidad de tiempo quisiéramos que la banca esté creciendo en crédito, entregando más crédito a todos y creciendo los depósitos en la economía, que haya más liquidez para todos y que la banca destine esa liquidez al crecimiento de los depósitos. Pero eso no siempre es así. Hay un cuadrante en el cual los bancos tienen que tener mucho cuidado, que es este cuadrante rojo, en el cual se cae la liquidez, hay menos depósitos, la gente saca plata de los bancos y los bancos siguen entregando créditos. Este cuadrante de aquí es el cuadrante que es peligroso porque puede llevar a crisis bancarias. Y lo que menos quiere un banco, un banquero, un sistema bancario y una economía como la ecuatoriana es volver a tener una crisis bancaria. Y esa es una crisis que nadie puede darse el lujo de tener. Por eso es que para amortiguar esas crisis bancarias hay dos cuadrantes por los cuales la banca tiene que transitar. El cuadrante donde decrecen los créditos y decrecen los depósitos, es decir, la banca se va ajustando al ciclo económico, un ciclo recesivo, un ciclo más pequeño. Y un cuadrante en el cual, bueno, comienzan a retornar los depósitos, se trae dinero del exterior, el gobierno consigue deuda y esa deuda se canaliza a mayor depósito en la banca, pero crecen los depósitos, pero no crecen los créditos. Y esos son los 4 cuadrantes que tenemos. Ahora, les invito a ver esto desde el punto de vista de lo que ha pasado en la vida real en el Ecuador. Y vamos a ir pasando rápidamente para que ustedes vean cómo la banca se mueve por todos estos ciclos y efectivamente sí tiene un paso por este cuadrante rojo y por todos los otros cuadrantes que son cuadrantes de crisis económica, pero si es que esa crisis se transfiere a una crisis bancaria, ahí sí que tenemos problemas. ¿Y cuál es el mecanismo que utiliza la banca para frenar esa crisis? Comenzamos en enero de 2014 metidos claramente en la zona que llamamos de expansión, de crecimiento, la parte verde. Simplemente fíjense en los colores y demás. Enero, febrero, marzo, abril, fíjense que aquí significa que tenemos un crecimiento fuerte de depósitos y crecimiento fuerte de crédito, por encima del 14-15%. Esa era una época de crecimiento y de bonanza. Fíjense cómo vamos a pasar, y aquí comenzamos a sentir el punto más alto justo antes del shock económico. Fíjense la cantidad de depósitos que teníamos y que el crédito crecía a una tasa del 7% interanual. ¿Qué tenemos de ahí en adelante? Que esta bolitas, que es todo el sistema bancario, se va a comenzar a mover hacia la zona de expansión que llamamos insostenible. Esta es una zona donde suenan las alarmas, porque si los bancos, un banco en forma individual, sigue prestando plata cuando se le han caído los depósitos, es la receta perfecta para tener una crisis bancaria, y si es que es un banco grande y es irresponsable, termina generando una crisis sistémica. Y eso es un tema que no podemos darle el lujo, porque hemos aprendido la lección del año 99 y de las crisis bancarias en el mundo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los bancos cuando están en esta zona? Primero, darse cuenta que este no es un tema temporal, sino es un tema en el cual realmente tienen que comenzar a poner los frenos, digamos, sobre el crecimiento del crédito para cuidar lo que es lo más importante, que es el depósito de todos nosotros. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Entonces, tratar de pasarse lo más rápido posible a la zona de transición, que es esta zona de aquí, naranja de su cuadro, ¿no? ¿Sí se ve bien? Sí, naranja del cuadro, en la cual achicamos la cantidad de crédito al nivel de depósitos que están acá. Y les cuento, ¿saben cuánto salió de depósitos en el año 2015 del sistema bancario? Salieron 3.200 millones de dólares de depósitos de todos nosotros que fuimos a retirar de la banca, porque al haber una crisis económica, no es que desconfiábamos de la banca, pero sí fuimos a sacar porque nos quedamos sin trabajo, porque había menos crecimiento, porque había una recesión, etcétera, y demás. Entonces la gente sacó 3.200 millones y consumió ese dinero. Eso representó una caída del menos 13% de los depósitos en cuestión de un año. Tremendamente importante, tremendamente fuerte. Si es que la banca no hacía este tránsito rápido de la zona roja a la zona naranja,
hubiésemos tenido una crisis bancaria. Y ventajosamente no la tuvimos y se logró amortiguar el shock internacional que se convirtió en un shock fiscal, pero no se convirtió en un shock o una crisis bancaria en el año 2015, que es como les estoy enseñando. Entonces, efectivamente, se sufrió esa época porque había menos depósitos. ¿Qué pasó con la rentabilidad bancaria? La rentabilidad bancaria en el Ecuador, el promedio de rentabilidad bancaria, y les voy a hablar del ROE, que es una medida internacional que se puede comparar con otros países de América Latina, está en alrededor del 12%, el promedio de rentabilidad bancaria en el Ecuador. El promedio en América Latina de rentabilidad bancaria está en alrededor del 15%. En esta época, en el año 2015, 2016 y hasta parte del 2017, pero sobre todo 2015, 2016, la rentabilidad de la banca cayó al 5%. ¿Quién pone plata en una banca que pierde plata? ¿Quién pone plata en un banco que tiene riesgo de no abrir su puerta Lanford al día siguiente? Nadie. Por eso es que es muy importante que la banca transite rápidamente hacia estos cuadros de aquí, en los cuales vuelve a tener crecimiento de liquidez y vuelve a tener su rol primogenio, que es prestar plata. La banca, cuando acumula liquidez, es un costo para la banca. Porque cuando alguien deposita en la banca, ¿qué significa esto? Que tiene que el banco pagarle una tasa, baja, alta, lo que sea, pero tiene que pagarle una tasa por la plata. Si ese dinero no es entregado a alguien que saque un crédito y el crédito no crece, como se da en esta zona de aquí abajo, la banca pierde plata y comienza a tener niveles de rentabilidad que no son sostenibles, y este nivel de rentabilidad del 5% era, ventajosamente, totalmente insostenible. Y hoy por hoy hemos retornado a niveles del 11% de rentabilidad interanual, que todavía está por abajo de América Latina. En realidad nos estamos acercando ya a final del año al 12%, que todavía está por abajo de América Latina, pero que nos permite ya tener un sistema sólido para seguir entregando créditos, que es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Fíjense ustedes que se va a pasar entonces este grafiquito que estamos aquí en el año junio de 2016, nos vamos a pasar muy rápidamente a esta zona de aquí, en la cual la gente no pide créditos, los empresarios no piden créditos porque están ahorrando y esperando a ver qué va a pasar con la economía, más o menos a mediados del año 2016, proceso eleccionario que estaba por iniciar y demás, todo eso. Y después, a partir de diciembre de 2016, nos vamos a meter de lleno nuevamente en esta zona. Y quiero que vean de ahí en adelante qué es lo que ha pasado, porque es muy importante en términos de lo que puede tener que hacer la banca de aquí en adelante. Las bolitas de estas se van a ir moviendo hacia el eje, lo cual significa que cada vez hay menos crecimiento de depósitos y menos liquidez en la economía. Y estamos, fíjense que estamos ahora febrero de 2018 en este gráfico, vamos a ir avanzando, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué ven ustedes en los gráficos? Claramente nos hemos desplazado nuevamente hacia acá, con lo cual lo más irresponsable que podría hacer una banca que no le importan a sus clientes es seguir manteniendo niveles de crédito altísimos cuando no tiene una contraprestación en liquidez. Y esa es una receta para crisis bancarias. Como no lo vamos a hacer, como la banca tiene un rol de cuidar la estabilidad del banco, de sus clientes, etcétera, si es que llegamos a pasarnos, que no creemos que puede pasar, pero si es que llegamos a pasarnos a esta zona roja del gráfico, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a recuperar cartera, seguir entregando créditos, pero medir de mucho mejor forma el riesgo. No hay nada más fácil que coger dinero de un lado y entregarlo en el otro lado. Eso es muy fácil y obtener una gran rentabilidad por ese tema. Pero en el medio lo que hay es el tema de riesgo bancario, que es yo te voy a prestar la plata, pero quiero que recuperar esa plata con un margen de ganancia. Ese es el negocio bancario. Eso es todo lo que tiene que ser un banco. Pero ese riesgo bancario es tremendamente complicado de administrar porque efectivamente le prestamos plata a personas o a empresas que no siempre pueden pagar, y entonces hay que medir un riesgo en forma adecuada para aquellos buenos pagadores frente a aquellos que no son tan buenos pagadores. ¿Cómo se ve esto en términos de créditos? Para seguir con la pregunta del señor Jorge. Entonces, fíjense ustedes, en términos de cartera bruta, y aquí vamos a ver este elemento que es muy importante. La cartera bruta es la cantidad de crédito que se ha concedido en el Ecuador y la cantidad de créditos que están otorgados, entregados además. La línea azul es la que ustedes tienen que enfocarse para comenzar. La línea azul es la cantidad de créditos. Hoy por hoy tenemos entregados en el Ecuador un stock de créditos, ¿no es cierto?, una piscina total de créditos de 27.000 millones de dólares en créditos. Ese es el aporte del sistema bancario al crecimiento de la economía. No es que no haya aporte, hay 27.000 millones de dólares.
¿Que podría ser mucho más? Sí, creemos que podemos hacer una serie de cosas para atraer capitales, para quitar algunas regulaciones de liquidez que están haciendo que en realidad buena parte del dinero de la banca no esté en las bóvedas de los bancos, sino en el Banco Central o depositado en otros lugares que no corresponden, que ya me voy a referir a eso. O que el Banco Central tenga mucho más cuidado con el dinero de los bancos y los depositantes que está depositando el Banco Central y que nos obligan a nosotros a tener mucho más liquidez de la que deberíamos tener por si acaso llega a haber un problema, porque como no tenemos prestamiento de última instancia que es del Banco Central en otros países, entonces tenemos que tener más liquidez guardada para respaldar el dinero de los depositantes suyos y nuestros. Pero fíjense ustedes, nunca antes habíamos tenido un nivel de cartera tan alto como hemos tenido. Significa que el nivel de créditos está en un punto más alto. Uno puede decir, bueno, pero la banca solo les entrega al grupo de amigos, ¿no es cierto?, a las grandes corporaciones y demás. No es así. El sistema bancario entrega una gran cantidad a microcrédito, ¿sí?, más de 1.300 millones de dólares entregados de microcrédito. Y ojo, cuando hablo de microcrédito, no sé si ustedes han sido receptores de microcrédito o han visto la operación de microcrédito, pero estamos hablando de personas que piden $100. Banco Pichincha, Solidario, Finca, etcétera, 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 varios bancos que están metidos en el segmento de microcrédito, van y le prestan $100 a la persona. Imagínense el costo de poder analizar el riesgo de entregarle $100 a la persona y entregar a 500,000 personas $100 y que esa persona nos repague. Hay que llegar, hay que andar, se entrega microcrédito en el norte de Esmeraldas, en zonas complicadas por violencia, en zonas de Guayaquil, en zonas rurales de Quito y demás. Se entregan 1.200 millones del saldo de crédito en microcrédito y sobre todo $100 entregados. Eso no lo hacen otros sistemas bancarios. El sistema bancario de América Latina está enfocado en el microcrédito. En crédito corporativo y en crédito de empresa y en crédito PYME, se entregan de estos casi 30,000 millones, se entregan 11,000 millones al segmento productivo. Y solamente el 33% del total, un tercio del total, es entregado al segmento de consumo, que además en el Ecuador el segmento de consumo sigue siendo un segmento empresarial. Con lo cual, 2/3 van al microcrédito y al productivo y 1/3 va al segmento de consumo, que son las tarjetas de crédito, crédito de consumo, etcétera y demás. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que por el lado de depósitos, esas mismas bolitas las convertimos de un gráfico tradicional, por el lado de depósitos estamos en el punto más alto que hemos tenido de depósitos, cerramos el año con 29,000 millones de dólares de depósitos y por eso el nivel de crédito también está muy alto, pero todavía estamos en la parte verde del gráfico. Si es que nos pasamos y esta tasa de crecimiento, esto es el crecimiento interanual, esta tasa de crecimiento sigue bajando y nos implica que ya cerramos el año pasado con solo el 2% de crecimiento de depósitos, podría llegar un rato que si que el gobierno no logra conseguir más financiamiento y no logramos traer más plata del exterior y no vienen más inversiones y no vienen más exportaciones y no viene más dinero, que en algún momento terminemos con este gráfico por abajo de cero, es decir, ya un decrecimiento de depósitos. ¿Qué tiene que hacer un sistema bancario responsable? Poner los frenos en la concesión de créditos, medir mucho mejor la morosidad y entregar dinero. Lo otro es una receta para el fracaso. En términos de tasa de interés, que era otra pregunta del señor, en términos de tasa de interés, en realidad lo que hemos visto, y no tengo ese gráfico acá, pero le voy a, no tengo ese gráfico aquí, pero le voy a enseñar los datos recogidos del Banco Central. El Banco Central publica una información interesante en la cual agrega todos los segmentos de tasas, porque hay tasas efectivamente por encima del 20%, el microcrédito, hay tasas cercanas al 9% o incluso en algún momento al 6%. Entonces el Banco Central lo que hace es agregar todas estas tasas y le pondera por el segmento de crédito para sacar una tasa agregada. Esa tasa en el año 2016 estaba en el 12,5%. Este es el año 2016. 12,5% en el año 2016. El promedio de todas las tasas de interés en el Ecuador. ¿Qué pasó en el año 2017? Año 2017 y año 2018, alto crecimiento de los depósitos. Llegamos a este nivel de crecimiento de depósitos. Fíjense ustedes, estábamos en el pico de depósitos, había un crecimiento importante, etcétera y demás, con lo cual había fuerte liquidez en la banca y la banca competía, cada banco competía con otro banco por colocar esa liquidez. Y eso hizo que en el año, teníamos acá el 12,5%, ¿no es cierto?, en el año 2016, en el año 2017 esa tasa bajó al 11% promedio
Y en los primeros 6 meses del año 2018, año pasado, la tasa promedio en el Ecuador bajó al 10,5%. Estos son datos del Banco Central del Ecuador. Y por eso le decía que en algunos segmentos, efectivamente en el segmento de empresas, la tasa llegó al 6%. Claro, y uno dice entonces, ¿por qué los emprendedores, por qué las empresas informales no consiguen esa tasa del 6%? Porque realmente no lo consiguen al 6%. Lo que tienen que hacer es sacar crédito de consumo al 16%, y eso es lo como están financiando, con la tarjeta de crédito y demás, todo eso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que trabajar, y eso es un rol también para todos los sectores productivos, económicos, pero también políticos, lo que tenemos que trabajar es en formalizar a las empresas, que tengan récord crediticio, que puedan acceder a la banca en forma formalizada, que se conviertan en empresas más productivas, que contraten mejor, que paguen buenos salarios, etcétera, 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 de tal forma que también puedan tener mejor acceso al crédito. Porque efectivamente hay acceso al crédito si es que tienes un buen récord, digamos, ¿no es cierto?, crediticio y demás, y en cambio para otras empresas no es suficiente. Es un tema en el que hay que trabajar conjuntamente. Pero tampoco es cierto que las tasas de interés no bajan cuando hay las condiciones adecuadas. ¿Que pueden bajar mucho más? Efectivamente pueden bajar mucho más. Pero el riesgo país en el Ecuador es el triple del riesgo país de lo que tiene Colombia o Perú. Significa que cada vez que un banco va a conseguir una línea de crédito afuera, y ojo que los bancos no solo se financian con depósitos del Ecuador, sino líneas de crédito afuera, le cobran 3 veces más al banco ecuatoriano que al banco colombiano. Y el rato que el banco trae esa plata al Ecuador, tiene que prestarla por encima del costo, pasándole ese costo obviamente al empresario, y termina siendo una tasa de interés más alta que la que tenemos en otros países. Entonces, por eso es un tema estructural que hay que irlo trabajando, pero lo que no podemos hacer, por ejemplo, es alguien que se le ocurre a alguien decir la tasa de interés en el Ecuador tiene que bajar al 5%. ¿Por qué? Porque a mí me parece que 5% es adecuado. Bueno, en ese caso, sí, puede haber mucha demanda de crédito, todo el mundo va a pedir crédito, pero la oferta va a desaparecer, porque los bancos no pueden prestar esa tasa sin poner en riesgo el negocio bancario y sin poner en riesgo la plata de sus depositantes. Paso al último segmento, última zona para no demorarme más y no pasarme el tiempo, que creo que ya estamos entrando en la última parte, y después abro a las últimas preguntas. El elemento que decíamos nosotros, el tema monetario, y aquí voy a terminar de responder el tema de por qué es que los bancos tienen que volverse mucho más prudentes en un entorno como el ecuatoriano. La gran realidad, estimados amigos, es que uno de los grandes retos de la economía ecuatoriana es arreglar el problema monetario, que ha sido creado por un banco central que se ha comportado en forma irresponsable hasta más o menos del año 2016 como un banco comercial. Y el Banco Central tiene que ser Banco Central, Banco de Reserva, y no puede tener un rol de un banco comercial porque son totalmente diferentes aquellos roles y hay que trabajarlos. ¿Qué es lo que pasó con el tema del Banco Central? Es un tema complicado que voy a tratar de ponerlo en palabras sencillas, pero es esencial que todos lo entendamos. Esta es la composición del activo del Banco Central. Toda empresa, ¿no es cierto?, toda institución tiene activo y pasivo. El activo es lo que tienes, digamos, ¿no es cierto?, el dinero que tienes o los activos que tienes o los edificios que tienes y demás. En el año 2009, el Banco Central tenía 73% de sus activos eran reserva internacional, que es básicamente plata, dinero, que el Banco Central tiene o en cash o depositados en el Ecuador o afuera en otros bancos. 73% era liquidez entonces, era plata constante y sonante. Y el resto eran otros activos como museos y algunos papeles y demás, todo eso. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Aparece esta zona aquí amarilla, para comenzar en el gráfico. Estas zonas son préstamos que el Banco Central le hace a la Corporación Financiera Nacional y al Ban Ecuador, en ese momento que se llamaba Ban Ecuador, se llamaba Banco Nacional de Fomento, el Banco de Fomento, que después se cambia a Ban Ecuador. Le presta dinero y le termina prestando hasta $2.000 millones en algún momento. ¿Okay? En el año 2014 se cambia el Código Orgánico Monetario y Financiero y se le permite al Banco Central algo que estaba prohibido antes, que era prestarle plata al gobierno para cubrir el déficit fiscal. Y el central le comienza a expandir la plata y le comienza a prestar cada vez más dinero, que es esta parte roja que ustedes ven en el gráfico, y le termina prestando al gobierno, hasta ahora, que todavía no se le paga, $5.000 millones. Es decir, el Banco Central, que no está para eso, termina financiando, ¿no es cierto?, al gobierno con, cubriéndole, digamos, el déficit fiscal. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado al año
2019, este dato está actualizado hasta la semana pasada, tenemos que en términos de liquidez el Banco Central tiene 36% de liquidez y todo el resto son papeles u otros tipos de activos no convertibles. Cuando uno ve esto del sistema bancario, dice, ok, si esto significa que la central no tiene respaldado todos los depósitos de las personas y yo le he dejado plata al central, pero como no tiene suficiente liquidez, no la respalda, entonces yo como banco tengo que ser mucho más prudente para cuidar el dinero de los depositantes y no canalizar todo al crédito que podría hacerlo, porque hay unos subyacentes en la economía que son peligrosos. Ahora, vamos a pasarnos a un elemento acá, en términos de reservas internacionales. ¿Se acuerdan que yo les decía el caso de Bolivia? Y quizás respondiendo a algunas de las preguntas que ustedes tenían. Bolivia está creciendo en los últimos años, al menos los últimos 5 años, a una tasa de crecimiento por encima del 5%. Es, después de Panamá y después de Perú, la economía que más crece en América Latina y este año va a ser la segunda que más crezca después de Panamá. ¿Ya? Fíjense ustedes, reservas internacionales, año 2008, el punto más alto que tuvimos. Se utilizaron esas reservas para hacer frente a la crisis del año 2008, que estaba bien del punto de política contracíclica, pero nunca más se repusieron esas reservas. Y hoy por hoy tenemos un nivel de reservas que es tremendamente bajo, que es 3,1% del PIB. Y en realidad, hoy por hoy, tenemos unas reservas que están alrededor de 2.500 millones, es decir, están en el 2,5% del PIB. Ese es del Ecuador, alrededor 2,5% del PIB. ¿Quieren saber ustedes cuánto tiene de reservas Bolivia y cómo esto respalda a que crezca mucho más el crédito, vengan más inversiones y el gobierno pueda hacer una serie de cosas interesantes en Bolivia? Con el mismo tipo de lógica, digamos, que el gobierno anterior. Bolivia tiene hoy por hoy en reservas 20.000 millones de dólares, lo cual representa para Bolivia alrededor del 30% de su Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, es tremendamente diferente lo que hace Bolivia frente a otros países. Ecuador, alrededor del 3%, Bolivia, 20.000 millones de dólares en reservas internacionales, el Ecuador 2.500 millones de reservas internacionales. Por eso es que Evo hacía algún chiste en un rato de que le iba a prestar dinero al gobierno del Ecuador, lo cual no era tan irreal. Por eso es que todos estos elementos hacen que tengamos que tener muchísimo más cuidado con cómo se maneja el dinero de la banca, y en realidad no es que tenemos dinero parqueado, sino que tenemos dinero para respaldar el dinero de los depositantes, y en realidad mucho de eso ha terminado en el central y no está bien respaldado, tema que tiene que ser resuelto, y por eso es que lo sacamos a colación, y con esto termino, porque lo que necesitamos hacer es, si es que hay un acuerdo con el Fondo Monetario, hacer que parte del dinero que venga del Fondo Monetario cubra este hueco que tenemos en el Banco Central y permita que nosotros podamos reactivar la economía por el otro lado con más seguridad de que la dolarización va a estar respaldada por un Banco Central fuerte, equilibrado y que vuelva a tener un nivel de cobertura suficiente del lado de los depósitos y de crecimiento bancario. Con eso termino. Muchísimas gracias.